Sí, yo creo que hay fundamentalmente, más allá de la discusión en torno a si era necesaria una ley sobre la base de una ley ya existente, si era necesario un decreto, si era necesario, y creo que nadie duda que este gobierno tomara las medidas que se requiere, yo creo que estamos ante un hecho político significativo, que es la carnalidad en la visibilidad del hambre. Si no hubieran motivado las movilizaciones que se están realizando y que incomodan tanto, ¿no?, a quienes quieren desplazarse legítimamente, ese sujeto que padece el hambre seguiría siendo siempre una abstracción. Es decir, no estamos ante una emergencia producto de un cataclismo natural. No hay inundaciones, tsunamis, erupciones volcánicas, terremotos que quiebran la infraestructura de transporte o la producción de alimentos. Estamos ante un dato de naturaleza política, el hambre en la Argentina, sobre la base de los datos que se han cansado de repetir los senadores. El hambre en la Argentina, con los recursos que tienen, es una construcción política. Y esa construcción política tiene culpables y tiene responsables. Por lo pronto, esta situación interpela las bases morales de la totalidad de la sociedad. Que una sociedad, independiente de las ideologías que se puedan tener o de los conceptos de la acción de gobierno que se puedan tener, no garantice la base mínima de igualdad necesaria. Que está dado, se podrá decir, estamos, ¿no es cierto?, en los logros individuales, lo que está tan de moda ahora, ¿no es cierto?, los logros, los unicornios, ¿no es cierto?, pero una sociedad que no le garantice el mínimo de alimentación, que no garantice los mínimos de vacunas, que no garantice el mínimo de educación, para establecer la base de competencia posible, donde después sea la capacidad individual la que determina el destino de cada uno de sus ciudadanos. Una sociedad en la cual contempla y sabe que hay chicos, cuando hablaba la senadora por Tucumán y hablaba de la necesidad de adelantar el horario de desayuno, ella omitió decirlo, pero la razón era porque venían sin cenar esos chicos. Este es el tema. Entonces, en este país hay hambre. Y en función, ¿no es cierto?, de intereses políticos lo queremos ocultar. Y esto tiene una construcción deliberada. Y tengo la autoridad de decirlo porque el primer día del debate, que en este recinto hubo, cuando se enojaron varios de los senadores presentes, cuando se derogó la ley de soberanía, ¿no es cierto?, de pago soberano, cuando alegremente, iniciando una nueva campaña, recuerdo a alguna senadora que dice, se inicia en el país una nueva etapa de felicidad. Tengo grabados los climas que se vivían, ¿no es cierto?, en función de liberar el pago a Griesa y a los fondos buitre, y alegremente, es más, creo que la propuesta, el mínimo de compensación a lo cual se intentó lograr, era la media sanción de la norma que en paralelo, para convencer a algunos senadores renuentes a aprobarlo, se dijo que se iba a sancionar la ley por la cual no podía haber endeudamiento externo sin que pasara por el Congreso. Todavía está en diputados esa media sanción. Es decir, y en ese momento dije acá, se inicia un nuevo ciclo de endeudamiento en la Argentina, que culmina en la liquidación de los activos existentes, fundamentalmente, ¿no es cierto?, la entrega de recursos soberanos, y vamos a terminar de rodillas ante el Fondo Monetario, y todavía me di el lujo de decir con $1 a 70 pesos. Este gobierno que dijo que nunca iba a ir al fondo, de que precisamente esa apertura a los créditos era para evitar eso lo hace. El cinismo en el cual esto se ha desarrollado, que lo expresa el payasesco ministro de Economía, Duhovne, que tuvimos. Recuerden ustedes que hasta tuvo la delicadeza del Día de los Inocentes contarnos que el presupuesto que habíamos aprobado 7 días antes no era tal, no existía. Alegremente se dio como virtud del presupuesto, por eso hablo de la construcción. Se nos dijo que el mérito de ese presupuesto, que era el presupuesto de la historia, que mayores asignaciones tenía para combatir la emergencia. Es decir, porque ya no es crueldad, es burla, es venir a decir que el mérito de esto es
los remedios que vos vas a dar en función de la enfermedad que vos causaste. Ese fue el tema. Entonces, cuando se dice, cuando Mota pone a estos muchachos con las planillas y le dicen, a ver, el gasto público. No, dice, no, pero guarda, tranquilidad a la sociedad. No se van a tocar las partidas que tienen por objeto hacer frente a la emergencia alimenticia y a la acción social directa. Claro, es sencillo. Esto, como decía bien el senador Romero, no es Oslo, no es Copenhague, no es Oakland. Con un proceso galopante de inflación, los 12 pesos para poder comer por chico. En 4 meses no alcanza para nada. El ajuste en la Argentina no necesita leyes para hacerse. El ajuste en la Argentina se hace directamente vía devaluación y vía dolarización de tarifas. Te saco la mitad de la plata del bolsillo al trabajador, al jubilado, y te duplico, triplico y cuatruplico todas las facturas de servicio. Y encima ahora este gobierno termina, porque hay que reconocer que el mejor equipo de los 50 años lo logró. Este gobierno hoy termina, ¿no es cierto?, con la dolarización de la harina. Hay que pagar la harina, ¿no es cierto?, en dólares. Ni siquiera la piedad mínima de desdoblar mercados. A permitir hacer los negocios de exportación que hagan, bienvenido. Garantizarme mínimamente el suministro básico de la alimentación imprescindible a valores accesibles para el consumo popular. No son cuestiones de sabios, pero reflejan una ideología de desprecio a la gente, de desprecio al hambre, de desprecio al desigual. Vean, hoy de golpe además comenzamos en la necesidad de fidelizar la base votante. Nos encontramos que un hombre al cual nadie va a desconocer la inteligencia, Durán Barba. Es decir, básicamente porque su pronóstico en alguna medida tiene que tener un mínimo de seguimiento de la realidad porque vive de venderlos. Hizo una distinción el otro día de la naturaleza humana de los votantes. Para fidelizar la base de votos del gobierno, dijo que ellos son lúcidos, inteligentes. Y mientras de que el voto que de Alberto Fernández es un voto básicamente, ¿no es cierto?, de cuentapropistas, de dependientes de prebendas. Es decir, volvemos a incorporar el tema del racismo ante la falta de problemas que nuestro país tiene. Entonces acá no hubo un tsunami, acá no hubo un terremoto. Acá hubo decisiones políticas deliberadas. Por eso cuando se enojaron dije, no, ni plan A ni plan B. Simplemente vienen. Son una banda que vienen a recuperar lo que perdieron con la CFJP, lo que perdieron con las retenciones, lo que perdieron con toda política igualitaria, con toda política, ¿no es cierto?, de recupero de la dignidad popular en su consumo, vienen a recuperarlo. ¿Y cómo termina esto? No les importa. Y así se están yendo, final de época. Entonces, perdonen el apasionamiento, pero no es esto una cuestión de orden menor. Esto cuestiona los basamentos ya no de un gobierno, de una sociedad. No poder dar de comer a los chicos, no poder dar remedio a los abuelos. Eso implica la inviabilidad moral de una sociedad. Y hoy estamos todos embarcados en esto. Si esto no ha ardido todavía, y agradezcan cuando se quejan de las movilizaciones, si esto todavía no ha ardido en la Argentina, es porque el pueblo tiene la esperanza de votar en octubre. Sabe que este calvario que han construido ustedes termina en octubre. Gracias.